días. Bueno, pues yo quería empezar con algo que me pasó reciente, que parece que me es más fácil de algo que me toca, algo que me sucede, que está más en mí. Hace una semana fue la semana mundial del cerebro, o sea, pues eso, mundial. Y Juanfran y yo fuimos a una conferencia el 13 de marzo, hablaba de música y emoción. Claro, yo con ese título pues me apasionó, le dije, Juanfran, acompáñame porque esto tiene que estar interesante. Y quiero comenzar poniéndoos un vídeo de Marta González, una bailarina española en Nueva York. Pero han pasado los años y entonces este es un vídeo que sucede al final de sus días. Por favor, Juan Luis, ¿lo pones? Normal, cariño mío, ¿cómo no va a emocionar? ¿Y tú no emocionas a nosotros? Bailando también. Hay que coger la punta, ¿verdad? Exacto. Eso es más piernas, ¿no? Son 50. Padre mía. Eso es. No puedo dejar de emocionarme cuando veo a Marta bailando, haciendo los mismos pasos que hacía en los años 60 en el ballet. Marta a estas alturas ni sabía su nombre, ni se acordaba ni de quién era, ni de dónde venía, estaba enferma de Alzheimer. Pero la música, con esta asociación que se llama Música para Despertar, le hace, pues eso, despertar y tomar conciencia de quién es, de cuál era su vida. No sé si se habéis dado cuenta, es emocionante al principio el chico. Cuando le ponen la música ella todavía no
no reacciona, hace así como que agita los brazos como diciendo no, esto no. Pero él le coge la mano y la besa. Y es el poderoso contacto que tiene la música con la emoción. Yo no soy música, pero sí que he experimentado como vosotros, imagino, el poder de la música. Cuando el chico le besa la mano, ella se activa y empieza a repetir los mismos pasos. Como veis, se van solapando unas imágenes con otras y la cara que tenía Marta, la gran expresividad. Es impresionante. Este es el lago de los cisnes. Ella allí hacía del cisne, ¿no? Cuando muere. Y lo representa con gran emotividad. Es que la música tiene una influencia poderosa en el comportamiento, en las emociones y en el comportamiento. Fortalece nuestra alma, afecta a nuestro cuerpo, estimula la inteligencia, la creatividad, influye en la percepción que tenemos del mundo y de lo que nos rodea. Es capaz de modificar nuestro estado de ánimo. Yo hablando con un amigo decíamos que a veces cuando queremos activarnos ponemos música más en marcha, o sea, cuando queremos estar tranquilos ponemos otra más relajada. Y eso es así. Tiene poder que mueve nuestro cuerpo, el espíritu, el alma, impactando en nuestra vida. También se utiliza a nivel terapéutico. En esta semana que os decía del cerebro a nivel mundial, pues comentaba un médico de aquí de Murcia que tiene un poder terapéutico que no tiene efectos adversos, no tiene efectos contraindicaciones, como dicen los médicos, ¿no? Sino que la música es terapéutica en sí. Le podrá beneficiar más o menos al paciente, pero desde luego daño no le va a hacer. Y es que una melodía puede tener un poderoso efecto sobre nosotros. Y también se dice que a veces un par de acordes son suficientes para transportarnos y llevarnos a nuestro pasado, hacer como un viaje en el tiempo. Como he dicho, Marta no recordaba ni su nombre, ni siquiera sabía que había sido bailarina, pero la música es capaz de activar esas neuronas y ponerla a funcionar, y la mueve a nivel motriz. Fijaos que ella está en silla de ruedas, ya no es capaz de caminar, pero se mueve y a pesar de sus dificultades es capaz de repetir los pasos con los movimientos con los brazos. Y es que los recuerdos, los aprendizajes asociados a la música son más permanentes, más resistentes al olvido. Esto es muy importante, son los más resistentes al olvido. Por eso, los que somos y hemos sido estudiantes y con los chicos, cuando se utiliza la música, se fijan más fácilmente en los conceptos. Esto es algo que se hace mucho con los niños y no sé por qué de adultos dejamos de hacerlo. Porque si ligamos, la música es pura emoción, entonces si ligamos nuestro aprendizaje a emociones, a esa melodía que pum pum que te lleva a desarrollar, es mucho más fácil. Oscar Wilde decía que el arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y de los recuerdos. Pero la música es un recurso que podemos utilizar no solo para despertar nuestros sentimientos, sino, como he dicho, para favorecer nuestro aprendizaje de conocimiento y también de valores. Esto es muy importante y, por supuesto, también mejora nuestra memoria. Mejora también la psicomotricidad, se utiliza también este tipo de terapia. Y varias investigaciones, como la de Ayuri, han demostrado que la música activa grandes áreas del cerebro, como nuestra área auditiva, el sistema límbico, que es donde están las emociones, el área motora, el área prefrontal, que es como el razonamiento, ¿no? para tomar decisiones. Entonces, y esto, fijaos que es independiente del estilo musical, ¿no? Porque cada uno puede elegir el suyo y también dependiendo del momento en el que te encuentres, como he dicho. Veíamos en esa conferencia que las exploraciones por neuroimagen, cuando se pone música, es como una explosión de colores. Se veía ahí como si fuese un cielo con fuegos artificiales. Y es por esto que estoy diciendo, porque no solo se activa el área del lenguaje, el área motora, sino que se activa muchísimas
áreas distintas en nuestro cerebro. Entonces, pues eso es muy, muy estimulante y muy buena para despertar. Según Zumthal y Zumnick, bueno, no sé decir bien el nombre, pero bueno, escuchar melodías de nuestra adolescencia nos hace transportarnos en el tiempo de manera instantánea. Es suficiente con oír notas de cualquier canción, con oír unas notas, ¿no?, que asociemos a esa etapa de nuestra vida. Todo esto señala la gran influencia de la música en la niñez y luego, por supuesto, en nuestra etapa adulta. Y es que los niños aprenden mucho mejor con música, con canciones. Todos lo hemos experimentado. Hemos utilizado la música para dormir a nuestros bebés, hemos utilizado la música para que se nos queden conceptos, para que aprendan las vocales, para que aprendan miles de cosas. La música es una puerta de acceso a nuestra naturaleza espiritual también. Me encanta esta palabra, la música trasciende nuestra mente pensante y nuestra forma, nos transporta a un estadio superior, un lugar sin juicio, sin miedo. A lo largo de la historia, la música ha sido un elemento de conexión con la naturaleza y también de elevación. Nos eleva hacia nuestro Señor, hacia Dios. ¿Y qué dice la Biblia de la música? Pues en la Biblia se habla sobre todo de alabanza a Dios, a la naturaleza, a la creación. Y tenemos libros como Cantar de los Cantares, un libro de alabanza, de música por excelencia, y también los salmos estaban hechos para ser cantados. Así, por ejemplo, vamos a recordar alguno. En Salmo 103:1 dice: bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Me gusta mucho el 42:11 que dice: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Y es que la alabanza, la música tiene esta capacidad de transformarnos desde nuestro ser más interior, de convertirnos a algo diferente. En el Salmo 28:7 dice: el Señor es mi poderoso protector, en Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. Me gusta este salmo porque asocia alabanza a gratitud. Y no solo en Salmo, en Colosenses, hay una recomendación en el capítulo 3:16 que dice: que el mensaje de Cristo esté siempre presente en vuestro corazón. Instruíos, animaos unos a otros con toda sabiduría, con profunda gratitud, cantad a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué insistiría el apóstol en que cantemos, en que alabemos a nuestro Señor? Filipenses 4:8 también dice que pensemos en todo lo que merece alabanza. Recordáis, ¿verdad?, que dicen todo lo verdadero, todo lo recto, todo lo puro, todo lo bueno. En eso pensad, dedicad vuestro tiempo a eso. Y todo eso es lo que merece la alabanza. Porque nuestro pensamiento y la música, que nos entra por los sentidos, nos configura, nos transforma, nos modula hasta lo más profundo de nuestro ser. Y quiero terminar con Apocalipsis, como empezó Juanfran. Al final, cuando Cristo venga, lo alabaremos con un cántico especial. Venid conmigo a Apocalipsis 7. A ver si consigo. Apocalipsis 7, versículo 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Pero aún quiero leer también el 10. Dice: todos gritaban con fuerte voz: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Esta sin duda va a ser la mayor alabanza, el mayor himno la mayor canción que podremos entonar, porque ahí sí que nuestro espíritu se moverá, que estaremos felices ya con una victoria, ¿no?
Entonces, pues bueno, quería en esta mañana compartir con vosotros estas palabras de ánimo, que siempre, aunque estemos tristes, aunque las circunstancias de nuestra vida sean adversas, alabemos, cantemos, que la música mueve el espíritu. Muchas gracias, Lola, por esta primera reflexión. Emocionante, desde luego. Según se veía a Marta, no había una mujer ahí de 90 y pico años. Había en su mente, volvía a tener sus 40, sus 30 años según estaba bailando, porque la música nos traslada. Según estabas dándonos estas reflexiones, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando entré en la iglesia por primera vez, la canción que estaban cantando, y la sigo teniendo en mi mente, me acuerdo de ella. Y cuando la oigo alguna vez me vuelve a llevar exactamente al mismo momento. Sé quién había en aquella sala, era un franelógrafo de estos antiguos, sé las imágenes, quedó grabado con música. Desde luego nuestros oyentes lo han entendido muy bien. Quiero empezar por ellos, porque siempre les dejamos para el final y hoy les vamos a dejar en primer lugar. López Vigo nos dice: la música nos eleva a Dios. Relacionado con el principio Juanfra, ese Día Internacional de recuerdo a la esclavitud, dice: el gospel fue la forma en que los esclavos se conectaban al Señor y tenían esperanza y soportaban la explotación. Correcto. Sí. Y dice: hoy la música también nos puede dar esa esperanza a nosotros. Y yo creo que ese es el enfoque que nos has querido traer hoy, ¿verdad? El centrarnos en la música como ese agente que nos cree esperanza para cuando la necesitemos podamos agarrarnos, aferrarnos, que nos levante el ánimo y que vayamos ahí a donde estamos seguros. Compañeros, un primer avance. Vamos a ver, a mí me ha impactado mucho el vídeo que nos has puesto de esta bailarina, y cómo el Alzheimer, que es ese mal y esa demencia, que es la pérdida de funciones cerebrales, ¿no?, que se presenta a partir sobre todo de ciertas edades, que todavía no se sabe muy bien, no hay cura a día de hoy, no se sabe muy bien cómo atajarla, y que afecta a la memoria, al pensamiento, al comportamiento, cómo el ser humano podemos ir degradándonos, y es un final de vida tan triste a aquellos que padecen, y sobre todo es tremendo el sufrimiento para todo el entorno de la persona que tiene este tipo de demencia. Y sin embargo, cómo todavía hay resquicios en los cuales podemos conectarnos un poco con la realidad. La música tiene esa facultad, es ese don que nos ha puesto Dios en nuestras manos para facilitarnos esa trascendencia, ¿no? Y está claramente expuesto en la Biblia también, el uso de la música. Además, me hace mucha gracia cuando alguno se cree en portavoz de Dios y es capaz de hablar por él diciendo que tal o cual género o cual estilo le agrada o no le agrada a Dios, ¿no? O sea que mucho cuidado con eso. Bueno, la música en definitiva es un lenguaje, ¿no? De hecho hay asignaturas por ahí que se llama lenguaje musical. Por lo tanto es un lenguaje por el cual nos pueden venir mensajes y nosotros podemos lanzar mensajes. Y aparte, como bien decía Loli, yo creo que la música tiene electricidad, porque con la música sentimos cosas que en otros entornos no podemos sentir, o al menos de forma tan vívida. Nos hablaba de eso cuando escuchamos apenas un par de notas de unas canciones o de una canción de nuestra infancia o de nuestra adolescencia. Ya nos es muy fácil ponernos en esa situación y tener sentimientos que teníamos en esos momentos. También es muy utilizada para la educación. Todos hemos cantado las tablas de multiplicar, por ejemplo, y aquí en la iglesia cuántas veces habremos cantado los libros de la Biblia, ¿verdad? Pues también con canciones y otras tantas. Por lo tanto, es un instrumento muy poderoso y es un instrumento que a veces yo creo que nos da un poco ya, digamos, yendo por tu último comentario en la reflexión que hacías, Juanfra,
que tenemos un poco de miedo a utilizar, que lo queremos acotar demasiado, que es verdad que cualquier cosa puede ser susceptible de ser mal utilizada, pero es una lástima que no utilicemos algo con todo su potencial por miedo a que se utilice mal. Bueno, hay que utilizarlo bien, pero utilizarlo sin miedo, utilizarlo y que nos dé pues alegría. Yo aquí hay una cosa que le preguntaría a Loli también en su aspecto pues profesional de psicóloga, que es el tema de los esto de abrir los sentimientos de esta manera, del vínculo de la música con los sentimientos. Quizás tengamos miedo a abrir esa caja, a mostrarnos más sensitivos, a mostrarnos más vulnerables. Es mejor quizás estar pautados en una cosa rígida, bueno, vengo, hago mi canto del siglo XIX o antes y ya está como... Los adultos es verdad que nos llenamos de muchas máscaras y de muchas barreras y que nos han dicho que eso está mal y lo tapamos y pensamos que y no lo creemos, no lo hemos creído. Pero un niño está... había también otro vídeo, pero bueno, no quería ya llenar, de un chico, un niño pequeñito, unos 2 años tendría, y está en el coche, está llorando, protestando, le ponen música, entonces ya le cambia la cara, empieza a bailar, empieza... ¿Por qué? ¿Por qué no? Si tiene ese poder... Pero nosotros no podemos movernos, no tal, no hagas esto, no es correcto, estamos llenos de protocolos, de formalismo. Y yo podría contar algunas experiencias en mi trabajo. Como sabéis, trabajo con discapacidad y hay algunos chicos que ni siquiera tienen el habla. Hay otros que sí, pero hay algunos que ni siquiera tienen el habla como lo entendemos. Pero es que el lenguaje son muchos. El lenguaje no es solo el gramaticalmente como nosotros lo hacemos. Yo recuerdo un chico que ya falleció, tengo un recuerdo de él en la mano porque él arañaba mucho, era muy agresivo, se defendía del medio, no conectaba. O sea, nosotros nos empeñábamos en traerlo a nuestro medio de comunicación, nuestra forma de comunicarse. Pero entonces un día yo notaba que le gustaba la música, le poníamos música y entonces me puse al lado de él a bailar como él lo hacía de una forma así, como pasa mucho en estos chicos, con un balanceo, no tienen esa estereotipa y me puse a balancearme al mismo ritmo y a la misma vez que él haciendo, yo imitándolo, no empeñándome yo en traerlo a mi lenguaje, sino yo sumándome a él. Pues en ese momento no fue agresivo y era un chico que era bastante agresivo porque no sabía cómo conectar. En ese momento acercó su mano a mí, la puso así y nos tocamos la mano. O sea, fue un momento mágico. Yo me emocioné y todavía lo recuerdo con mucha emoción, porque en ese momento él me tocó y me miró a los ojos y hubo una conexión entre nosotros. Ahí hubo lenguaje. Y hay otros muchos chicos que yo sé, tengo en mente a uno de mis chicos que le pongo La Puerta de Alcalá, de Víctor Manuel y Ana Belén. O sea, es que es su canción favorita, La Puerta de Alcalá. Entonces no te empeñes en ponerle esta o aquella canción, porque él lleva oyéndolo muchos años y a él le transporta. O sea, es que tú se lo pones cuando está nervioso, está enfadado, me lo llevo al columpio, nos ponemos ahí los dos a cantar La Puerta de Alcalá como dos locos, ¿vale? Quiero decir, felices, y se le arranca una sonrisa que para mí ese día ya... está pleno, ¿no? Entonces ese día, cuando me pasan cosas de estas, vengo a casa y digo, hoy ha sido el día fantástico, hoy este día ha merecido la pena ya solamente. Entonces, la música tiene ese poder. Y nosotros, ¿por qué lo tapamos? ¿Por qué escuchamos música quietos, rígidos? Muévete. Es que a veces se nos olvida que la música es un lenguaje. Exacto. Y el lenguaje es verdad que se puede mal utilizar. Hay gente que lo utiliza para gritar, para insultar, pero no por eso es malo el lenguaje. Será el uso que utilizas. Hay por ahí un refrán que dice amansa la fiera y es cierto, ¿eh? A veces intentamos que todos utilicen nuestro acento. Exacto. Y hay muchos acentos. Y no hay un acento que sea mejor que otro. A mí, fíjate que soy de Castilla y cuando me dicen, ahí sois quienes mejor habláis el castellano, yo me siento ofendido, porque digo, es que a mí me encanta el acento andaluz, me encanta el acento murciano. Ya te digo yo, si lo de Valladolid sois los que peor habláis. Eso digo yo. Me gustan los acentos, me gusta la diversidad, escuchar la tonalidad canaria me encanta, la gallega. Entonces, ¿por qué nos empeñamos que hay algo que es lo mejor? Claro. Hay diversidad. Lo académico, lo puro ahí, ¿no? Claro, somos muy cerraditos.
Entonces, con la música nos pasa parecido. La música es una alabanza a Dios. A veces nos fijamos en lo exterior, hace un segundo lo estábamos hablando, ¿verdad? Y se nos olvida del mensaje, de lo que dice. Si eso ocurre, tenemos un problema nosotros, ¿vale? Porque si hay otras personas que son capaces de escuchar ese mensaje y que les transporte a Dios, y nosotros no somos capaces de que nos transporte a Dios, el problema está en el receptor, en mí, que he colocado distorsiones que me impiden recibir ese mensaje adecuadamente. Abramos nuestra mente, seamos mucho más amplios de lo que somos, porque la música es un lenguaje, y ese lenguaje nos sirve para enfrentar, decías, nos sirve para modificar nuestro estado de ánimo. Yo no sé si os pasa a vosotros, yo estoy un poco más para allá que para acá, ¿no? Pero yo cuando estoy muy contento, voy en mi moto y voy cantando alabanzas. Y voy cantando, literalmente. A veces mi hija me dice, papá, son las 7:30 de la mañana. Porque me siento feliz y me transporta a un estado de felicidad. La emoción me hace cantar. Entonces, aprendamos a cantar y a cantar en algo que nos emocione, que nos llene, porque va a llenar nuestra vida, nos va a modificar, y cuando lo necesitemos, el día que estemos deprimidos o decaídos, utilicemos ese lenguaje que Dios nos ha dado para volver a ver la luz en medio de la oscuridad. Yo, una última cosa, yo hay un himno que canto desde pequeña, cuando tengo miedo, cuando estoy asustada o cuando busco a Dios, y me viene. O sea, es que no pienso, ¿cuál era el himno que me viene? Y empiezo a cantarlo y es como que me calma, ¿no? Y es que no sé en qué momento hice esa asociación, pero hacemos esa asociación, entonces tiremos de ahí, porque es verdad que tiene ese poder. Es algo que nos trasciende. Compañeros, una última reflexión y ya tenemos que ir cerrando. Bien, pues yo creo que después de esta reflexión lo que tenemos que invitar a escuchar más música, a cantar, a movernos, a alabar a Dios y también a disfrutar de la música. Muchas veces en este tema de la música para mí tiene un punto polémico, que es, bueno, toda la música que escuchemos o toda la música que cantemos tiene que alabar explícitamente a Dios, ¿de acuerdo? Y bueno, yo no veo que sea justo pedirle a la música algo que no hacemos con otras partes de nuestra vida. Es decir, cada vez que hables... Con otros lenguajes. Exactamente, cada vez que hables, alaba a Dios. Pues sí, implícitamente deberíamos hacer eso. Es decir, cada vez que hables, habla cosas que sean ciertas, habla cosas que sean, bueno, pues constructivas en tu trabajo, pero... En la música deberíamos pedirle lo mismo, es decir, escucha música o canta música que te construya, que te eleve, que te aporte, pero no necesariamente tiene que nombrar el nombre de Dios, ¿no? Digo yo. Entonces, mi invitación sería, cantemos más, escuchemos más música y de vez en cuando despendolémonos un poco y marquémonos un David y dancemos. Como forma parte de nosotros la música, y a veces tenemos la tendencia siempre a ir encajonando y separando, ¿no? Y esto lo meto en este cajón que no tiene nada que ver con esta parte de mi vida, y yo, ese riesgo siempre lo tenemos, como un cristiano que solo es cristiano cuando va a su iglesia o cuando hace determinada actividad, y sin embargo cuando está en otra se olvida de sus valores o lo relaja o tal. La música también forma parte de nosotros las 24 horas del día. Hemos empezado el programa hoy con una canción que era comercial, una versión que era de Maná y de Juan Luis Guerra, y que hablaba de Bendita tu luz, y hablaba la canción de la relación entre dos personas, entre una le está declarando su amor, y lo bonito de esa canción, a mí lo que me llama la atención es que en medio de esa relación de esas dos personas, los cantantes no tienen reparo en poner a Dios en medio. Bendito Dios que nos puso a ti y a mí, bendito Dios, y lo repiten en la canción. Eso significa ser cristiano, es decir, poner en tu vida cotidiana a Dios siempre también, de tal manera que se hace un recuento, y lo dice la propia Biblia. Pero voy a cerrar el círculo haciendo un guiño que nos ha lanzado, me ha lanzado López Vigo un poco el reparo, y es un poco cierta debilidad. El tema de las canciones, por ejemplo, de lo que estábamos hablando,
con la esclavitud El es gospel. que hay un género musical en las primeras, si uno tira del hilo y habla de la esclavitud de aquellos, de todas esas poblaciones negras, sobre todo africanas, que las arrancaron y se las llevaron al otro extremo del mundo, a la América. También los españoles, hicimos trata de esclavos. Hay que recordar que España fue el último país en abolirlo, en abolir la esclavitud en el siglo XIX. Son las war songs, con este acento de Massachusetts, las canciones del trabajo. Los negros africanos, los esclavos, utilizaron la música para soportar los días de trabajo en aquellos campos, en aquellas plantaciones. Y lo convirtieron en un sistema de lenguaje, incluso se mandaban mensajes de unas cuadrillas a otras con las canciones. Es muy curioso cómo superaban la censura de los amos blancos y cómo a aquellos amos blancos las toleraban porque les veían que cantando eran más productivos, pero no dejaban de mezclar su vivencia personal con personajes bíblicos. Ahí un poco lo interesante. ¿Recordáis algún personaje bíblico que ayudó a superar la esclavitud? Pues hay muchas referencias a Moisés en ese tipo de canciones. Este tipo de canciones, de aquellas plantaciones, de aquellos esclavos que empezaron a mezclar su ímpetu africana, sus estilos con la Biblia, es muy interesante. A veces te lleva a otros lados que no tienen nada que ver, pero otras veces te conectan con Dios. Muchas veces te conectan con Dios. Y de aquello podemos hoy dar gracias de que tenemos los espirituales en las iglesias, muchas iglesias, los gospel, tenemos el blues y tenemos el jazz. Así que para todos aquellos que decís la música, yo quiero esta música, no quiero esta música, cuidado, porque si uno escarba se puede encontrar con muchas sorpresas. Así que muchas gracias por vuestros comentarios. Pues finalizamos esta primera reflexión esperando el día, Loli, que cantemos ese canto de alabanza, ese canto del Cordero, que disfrutemos de esa auténtica alabanza delante de quien se la merece, delante de nuestro Señor. Vamos a pedirle a Juan Luis que nos ponga la cabecera de nuestro estudio de la palabra y comenzamos ya con la escuela sabática. Un poco de música tal vez, ¿no? Venga.